Capítulo 26. La tierra a la que Adracel se encontraba ligada vibraba a su alrededor. En realidad, la sentía palpitar sobre la crisálida que la contenía como si intentara rebelarse contra su retorno. Un acontecimiento que tendría lugar muy pronto, pensó con regocijo, pues la sangre del pequeño portador lo tornaba inminente. Al fin, el encierro, la tortura, la prisión en la que llevaba encerrada durante casi 2 siglos, llegarían a su fin y Hexa encarnada volvería a reinar, como siempre debió ser. Desde el mismo momento en que el crío le fue entregado había sido paciente y comedida, a pesar de tenerlo anhelado durante 200 años al alcance de la mano. Se estremeció al recordar cómo al principio tuvo que reprimir las ganas y el hambre, la necesidad y la sed. La debilidad que atenazaba su cuerpo la tornaba demasiado vulnerable a la potencia de aquel alimento vital. Por ello, tuvo que libar gota a gota, dejando que le llegara con desesperante lentitud. Se contentó pensando que pronto compensaría esa tortura con creces. Someter a aquellos que habían luchado para evitar que regresara sería el primer regalo que ofrecería a sus Hexias en pago por lo que habían padecido. Podía verlos a través de los ojos de sus obreras. Allí estaban, los insufribles otirianos y la maldita Orden de la Mira, un puñado de cretinos humanos que intentaban batallar contra un destino que se cernía sobre ellos de manera ineludible. Rivka, su mano derecha, su querida Albina, sabía lo que debía hacer. La escuchó con alborozo dar la orden de abandonar cualquier lucha que no tuviese que ver con proteger el nido, demanda que impartió al resto a través del vínculo que las ligaba a su misma esencia. Pero había más. Otro vínculo había sido reclamado. Una nueva Hexia, joven y fuerte, se uniría a ellas. Atrás en el tiempo, uno que casi ya no recordaba, quedó la última vez que se dio un acontecimiento así. Saberlo la llenó de un gozo indescriptible, pues quería decir que encontrarían Cantias en edad reproductiva. Sin embargo, esa no era la única buena nueva que la esperaba, pues desde hacía horas, sus entrañas se sacudían alborozadas al sentir la asombrosa y prometedora presencia de otro portador. «Será tuyo, mi reina», las oyó. «Lo sentimos. Podemos verlo». Aine siguió los seguros pasos de Ackerman en dirección a donde ella misma le había indicado. Una especie de laguna más al sur, en la base de la pared de roca que se alzaba junto al lugar por donde habían llegado los otirianos. Atrás quedó la lucha contra las brujas y un desconcertado Roy, al que Ackerman entregó el cuerno de guerra junto con una serie de indicaciones que no estaba segura de que hubiera escuchado, pues se encontraba tratando de entender qué sucedía mientras buscaba su mirada. Una que fue incapaz de sostenerle. La imagen del terreno llegó hasta ella sin esperarlo y la sorprendió, como si fuese un recuerdo enterrado en alguna parte olvidada de su cerebro, que la urgía a desplazarse y que demandaba que condujera al portador al lugar en cuestión. No informó de ello a su compañero. Trató de luchar contra esa especie de orden que se había insertado en el centro de su cabeza, como un insecto tedioso y molesto al principio, pero que no la dejaba pensar en nada más. Se dijo que formaba parte del plan. Se convenció de que era la única forma de dar con el paradero de Bryce, aunque en el fondo de su corazón sabía que, de alguna manera, lo estaba traicionando al no compartir con él todo aquello que sentía. El vínculo cada vez era más fuerte. Cuando el agua los cubría hasta las caderas, Ackerman se detuvo un momento para manipular su ballesta. O quizá para recargarla, no podía asegurarlo, pues la extraña sensación que colonizaba su mente y le robaba la conciencia, tiraba de su cuerpo y de su propósito con más fuerza cada vez a medida que avanzaban. Alzó la mirada al cielo, pero no alcanzó a ver absolutamente nada. El manto celeste había sido cubierto por la densidad de las cenizas que continuaban cayendo y ni siquiera podía apreciarse la luna más allá de una esfera oscura y siniestra. «Solo quedan 3 flechines», se lamentó el hombre sin mirarla, absorto por completo en la muñequera de cuero donde los portaba. La herida del vientre le ardía como si albergara dentro un volcán en erupción y se llevó los dedos hasta el lugar para palparla. A pesar de que en otras circunstancias el agua oscura que atravesaba le habría causado arcadas convulsivas, en ese momento primó su helada temperatura y,
Apartando la capa de ceniza que aún no había sucumbido a la humedad, la usó para intentar mitigar la quemazón. «Os debéis a Hexa». Desde el mismo instante en que habían llegado a la laguna y de manera paulatina, fueron acallándose las insistentes voces del resto de las brujas y, en cambio, otra fue en aumento. Había comenzado como un rumor sin sentido, como un silbido inexistente, para convertirse poco después en un ronroneo. A aquellas alturas pudo discernir claramente las palabras que se repetían con insistente cadencia. «Os debéis a Hexa. Entregad al portador». Un fuerte latigazo en las entrañas la hizo doblarse sobre sí misma al tiempo que se rodeaba el abdomen con los brazos. «¿Qué ocurre? ¿Te encuentras bien? ¿Estás herida?», preguntó Ackerman desplazándose raudo hacia ella. El tono de voz del hombre era de manifiesta preocupación, y al dolor físico tuvo que añadir una infecta culpabilidad contra la que no podía luchar. «Es aquí», respondió sin apartar la mirada de una abertura en la pared de roca. Entre la penumbra y tras la maraña de ramas y abundante vegetación, pudieron atisbar la entrada a una gruta, como una boca vertical teñida de negro despiadado. «Bienvenida, joven Hexia. Es el momento de dejar de resistiros. Ya no hay lugar para el dolor o la pena. Aquí comienza una nueva vida para vos, larga y próspera, siempre que entreguéis al portador». La voz llegó hasta ella alta y clara, con matices de madera añeja y una seguridad apabullante que dibujó en su mente unos cabellos blancos, como el nácar más puro, sobre la oscuridad absoluta de una seda negra. «Debéis confiar en nosotras. El alzamiento está próximo. Entregad al portador y seréis recompensada. Es la única forma de que salvéis al pequeño. El viejo ya ha vivido demasiado, pero vuestro hermano aún puede disfrutar de una vida plena. Bryce, entregad al portador». Un nuevo vuelco duro y doloroso en las entrañas la conminaba a cumplir la orden. Intentó resistirse cuanto pudo, pero su voluntad ya estaba supeditada a la del conjunto que configuraba el vínculo. En un silencio vergonzoso, se situó tras Ackerman, que en ese momento y ayudándose de la luz de una antorcha, palpaba la roca buscando la forma de entrar, y acercó el filo de su puñal a la garganta del hombre. «Lo siento, no tengo otra opción», se disculpó. Mientras sus hombres terminaban de consolar a los pequeños y esperaban a ser puestos a resguardo, Sir Robert se paseó arriba y abajo devanándose los sesos, tratando de comprender lo que había ocurrido. Después de haber dado todo por perdido ante la reacción de aquellas brujas que habían usado a los críos como parapeto de la manera más vil y repugnante, esperaron el peor final imaginado. Las descaradas y siniestras risas que escaparon de las gargantas de los monstruos auguraron un terrible y tormentoso destino para ellos. Sus hombres se mantuvieron firmes, aguantando sus posiciones, decididos a enfrentar la muerte con el valor y el honor que se esperaba de los caballeros de la Orden. Como capitán y máximo responsable de sus vidas, sintió un gran e incomparable orgullo crecer en su pecho, y se prometió a sí mismo que no desfallecería en el propósito de ayudarlos hasta que le arrebatasen su último aliento. Sin embargo, y para su asombro, cuando estaban a punto de ser masacrados ante la imposibilidad de combatirlas sin herir a los pequeños, comprobó estupefacto que las brujas soltaban a los rehenes, ya fueran niños o soldados, de forma inmediata, sistemática e increíblemente sincronizada, y comenzaron a retirarse hacia el sur hasta desaparecer en la oscuridad con asombrosa rapidez, mientras continuaban con aquel gorjeo repugnante que emergía de sus gargantas. Superados los primeros segundos de turbación, todos sus hombres alzaron las voces manifestando la alegría por haber logrado dominar la situación con vítores que rendían homenaje a la batalla ganada. Con solo una excepción, la suya. Él no se entregó a la celebración, pues sentía que algo más estaba ocurriendo que escapaba a su comprensión.
y así continuó durante unos instantes. Empezó por desmenuzar cada uno de los movimientos, propios y del enemigo, para intentar vislumbrar algún detalle que pudiera habérsele escapado al estar por completo entregado al fragor de la batalla. Pero no lo encontró y se sintió como si quisiera atrapar aire usando una simple red de pesca. Tras marcharse Aine y Ackerman, Roy, que empezaba a preguntarse si no habría sido mejor quedarse en Evión, se acercó al grupo de otirianos entre los que reconoció a Yurgo. En plena lucha, los hombres se encontraban en ese momento agachados en corro y discutían en su lengua con gran vehemencia, mientras oteaban de cuando en cuando alrededor, para atisbar cualquier peligro potencial, dado que seguían repeliendo el ataque de las brujas. Yurgo, al verlo, le indicó con la cabeza que se acercara. «Buena pieza tienes ahí», apreció uno de ellos señalando su hacha mientras daba indicaciones a otro para tratar de coordinar una estrategia. «He visto cómo la manejas y, la verdad, no nos parecería mal que te quedes cerca». Los otirianos blandían sus armas y luchaban con ferocidad, dispuestos a pagar con sus vidas si con ello lograban recuperar las tierras que les pertenecían por derecho. Por tanto, una invitación como aquella debía tomarse como un verdadero honor. Los vio encaramarse a los árboles y esconderse entre la vegetación con agilidad sorprendente, pero las brujas presentaban una dura resistencia gracias al poder que ostentaban. «Pues entre irme a tomar unas cuernas de cerveza», respondió Roy clavando el filo de su hacha en el pecho de una arpía, «y quedarme a ayudaros». Roy dejó el comentario en el aire cuando Yurgo levantó una mano frente a él y centró su atención en un lugar indefinido de la foresta que se alzaba a la izquierda de donde estaban intentando repeler a las brujas. Aguzó el oído y enseguida comprendió la actitud del otiriano. Un desagradable sonido, como de cacareo constante, aumentaba en intensidad. «¿Qué demonios es eso?», preguntó. «Son ellas», respondió Yurgo con un deje de temor en su voz. «Vienen a defender su nido». «¡Yurgo!», oyeron decir a un compañero de lucha que, subido al árbol bajo el que se encontraban, oteaba los alrededores. A continuación, gritó algo en su lengua con un tono de tal extrema urgencia que Roy entendió que algo no andaba bien. Miró a Yurgo con un claro interrogante en los ojos. «Vienen más. Son cientos», le tradujo el otiriano. Tras permanecer un instante bloqueado por lo que identificaba como un pánico creciente, recordó las indicaciones de Ackerman. «Sir Robert responderá al toque del cuerno. Lo harás bien, muchacho». Sin más dilación desplazó la correa que lo mantenía colgado a su espalda y se puso en pie. Era el momento, su momento. Inspiró hondo y aplicó la boquilla a los labios, frunciéndolos levemente, con la intención de soplar con toda la potencia de la que era capaz. Sin embargo, en lugar del potente y ronco sonido, el cuerno dejó escapar un ridículo bufido que habría hecho reír a Aine hasta desencajarse la mandíbula. Confundido, aunque no vencido, repitió la operación solo para obtener el mismo resultado. Decepcionado dio la vuelta al pitón para buscar el motivo de su fracaso, pero antes de que pudiera dar con ello, Yurgo se lo arrebató de las manos. «Ayer me salía perfecto», le aseguró encogiéndose de hombros. Yurgo le dedicó una mirada que ponía en duda sus palabras antes de centrar su atención en emitir la señal de ayuda más poderosa que había oído en su vida. «¡Preparaos!». El hombre que había dado la alerta volvió a gritar algo en otiriano, señalando con horror hacia el lugar del bosque del que procedía el creciente estruendo. Cuando clavó la mirada en el lugar donde les había indicado, todo un enjambre negro de brujas mal encaradas superaba el riachuelo que las separaba de ellos, acompañadas de una horda de pequeños animales muertos que se lanzaron contra ellos en forma de aves casi despojadas de su plumaje, roedores putrefactos y otras alimañas a medio descomponer. «Cuando terminéis con los niños, echad un vistazo a los heridos. Suministradles el remedio contra la ponzoña y que un grupo se asegure de que esos monstruos están muertos del todo», ordenó Robert. «No quiero sorpresas». «A la orden, mi capitán», respondió el alférez. Todavía con la duda acerca de lo que había motivado al resto de las brujas a no seguir combatiendo, trató de centrar su atención en cuanto lo rodeaba. Muchos de sus hombres habían muerto, y debía decidir si darles sepultura en aquel paraje aislado y lejano
o trasladarlos hasta Evión para entregar los cuerpos a sus familias. Se acercó al lugar donde los soldados habían ido llevando los restos de sus compañeros, y su mirada se detuvo por un segundo sobre el puñado de medallones, emblema y seña de la orden, que reposaban junto a ellos, y que después deberían ser entregados a los seres queridos de los fallecidos. Estaba por iniciar una plegaria cuando un sonido lo interrumpió. Ordenó silencio a sus hombres, y esperó con la confianza de volver a oírlo. No tuvo que hacerlo demasiado tiempo, pues enseguida la resonancia del cuerno de guerra con la tonada de petición de ayuda llegó hasta ellos desde el sur, desde el mismo lugar hacia donde habían marchado los engendros. Ackermann sabía que los cambios que se producirían en Aine los llevarían a aquel desenlace desde el momento en que habían decidido que la joven dejara de tomar el remedio de Enelin. Contaba con eso, pensó mientras tiraba de su manga derecha. Lo único que no pudo calcular fue el tiempo que tardarían en manifestarse, pero cuando oyó las antiguas palabras rituales de la bruja Meske, a la que había matado, supo que los síntomas se duplicarían desde ese mismo instante. Asintió a la disculpa que murmuró con la mirada al frente, para que aquella brizna de humanidad que aún parecía resistirse en su interior no se viera comprometida, y aceptó la situación con aplomo. Se dejó desarmar por ella y dio un paso adelante cuando, tal como esperaba, las ramas que impedían el acceso a la gruta se retiraron bajo la orden de la bruja, que debía estar susurrando a la conciencia de la muchacha. Después de caminar varias decenas de metros por el pasadizo de roca, sorteando piedras mohosas y enramados que se habían abierto paso desde la parte superior, llegaron hasta el lugar donde se ensanchaba para dar acceso a la caverna que se extendía ante ellos en toda su enormidad. A la sensación de humedad y al olor del agua estancada, tuvo que añadir otra pestilencia, como de residuos ferrosos y descomposición. Continuaron adentrándose, despacio y ascendiendo levemente, hasta que llegaron a terreno seco. Se detuvo cuando comprendió a qué se debía el crujido que escuchaba cada vez que sus pies avanzaban, y se le encogió el alma, junto con el corazón, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, únicamente rota por 4 endebles teas, demasiado separadas unas de otras como para ofrecer una iluminación mediocre. Fue gracias a eso que pudo comprobar que el terreno que pisaban se encontraba repleto de pequeños huesos o pedazos de otros más grandes, cuya cantidad aumentaba a medida que su mirada se acercaba al centro de la caverna. Cerró los ojos muy afectado, y aunque jamás había sido hombre dado a fuertes creencias religiosas, una oración por las jóvenes ánimas perdidas escapó de sus labios. Estando así, con los párpados fuertemente cerrados, otro sentido se le aguzó y hasta sus oídos llegó el rumor de una especie de latido. Abrió los ojos buscando el origen, y se horrorizó al encontrarlo mientras sentía cómo su estómago, aunque vacío, se revelaba y empujaba hacia arriba ácidos que le amargaron y quemaron la garganta. En el techo, prácticamente pegada a unas gruesas raíces que la abrazaban, una enorme crisálida negruzca, un bulbo malsano y repulsivo, palpitaba con invariable compás. De éste surgían y colgaban largos tentáculos en apariencia leñosos, vástagos que se contraían espasmódicamente con movimientos peristálticos, como tripas libres de un abdomen y que envolvían un pequeño cuerpo desnudo, penetrando su vulnerable piel y suspendido apenas medio metro sobre la abundante montaña de huesos. «Bienvenidos», dijo una voz oscura, ronca y a su pesar conocida.